Guerras y desastres alrededor. ¿Esto es consecuencia? ¿Es castigo? ¿O es una señal? Bienvenidos a Vida Abundante para ti. Gracias por acompañarnos en este espacio a través de Radio Vida. Mi nombre es Abdel Martesco y me acompaña mi esposa Mari Santibáñez. Queridos amigos, los saludamos con mucho gusto otra vez aquí desde la ciudad de Puebla, poniendo a su disposición nuestros canales para contactarnos, porque tal vez de este tema sí quieran mandar algunos mensajes. Quisiéramos saber su opinión. Vamos a tratar hoy un tema delicado. Lo vamos a hacer con todo el amor del mundo, con todo el respeto del mundo, pero también tratando de que sea un mensaje de esperanza. Nuestro WhatsApp es 2222-066385 y pueden escuchar este programa, los programas anteriores, sobre todo esta serie de lo que Otis nos ha enseñado, en nuestro canal de YouTube Vida Abundante para ti, y también tenemos nuestro Facebook Vida Abundante para ti. Recuerden WhatsApp 2222-066385. Cuando vemos a nuestro alrededor las cosas malas que pasan, y aún más, cuando esas cosas golpean nuestra propia vida, es común que surja esta gran pregunta: ¿por qué Dios permite esto? A veces, en respuesta a esto, nos resentimos con Dios. Sentimos que Dios es un Dios injusto, es un Dios malo, es un Dios cruel. También es fácil que sintamos que es un Dios distante, al que no le importamos en absoluto. Una de las cosas que hace que el dolor sea aún más terrible es la falta de comprensión. Es cuando no entendemos por qué pasan las cosas, cuando nos parece muy injusto y cuando parece incluso cruel. Incluso como que llegan los pensamientos de que aparentemente a Dios puede hasta gustarle ver esta destrucción. Esto es una mentira del enemigo y él aprovecha justamente esta destrucción, que en realidad es su obra, para culpar a Dios. Sin embargo, hoy queremos compartir contigo algunas promesas de la Biblia, algunos conceptos de la Biblia que tal vez no nos van a ayudar a explicar todo, porque explicar esta controversia entre el bien y el mal, explicar este misterio del pecado y sus consecuencias, es un tema profundo y difícil. Es un tema que se requiere reflexión, que requiere que le dedicamos cuidado y oración. Pero podemos, aun si no entendemos muchas cosas, descansar en la palabra de Dios. Así que hoy vamos a ver 3 características de Dios para que podamos entender cómo realmente es Dios. Punto número 1. Dios es amor. Entender esto es básico para que nosotros podamos comprender la vida. Entender que Dios es amor, no solamente manifiesta amor, no solamente tiene amor. Dios es en esencia amor, pero es un amor diferente al nuestro. Es un amor maduro, fuerte, justo y misericordioso. Es un amor que sabe dar y también sabe pedir. Es un amor que en realidad nos puede guiar en muchas de nuestras relaciones, pero que a veces en nuestra concepción humana nos desafía. Por eso necesitamos primero creer que Él es amor y después de eso poder entender cómo es su amor. Fíjate que hace tiempo inicié una serie de artículos. De hecho, hay un blog que inicié acerca de las mentiras que me contaron acerca de Dios. ¿De qué habla esto? Bueno, la introducción es la siguiente. ¿Te ha pasado que alguna vez te han platicado de una persona y te han dicho cosas malas de esa persona y te dicen, no, pues que esa persona es así, es así, es asá, mejor no te juntes con ella, mejor ni te acerques, no hagas negocios, y tú te la crees por cierto tiempo, pero da la casualidad que tú empiezas a relacionarte más con aquella persona que te habían hablado mal. Y resulta que sí, era buena, era amable, era amorosa, podías hacer buenos negocios, era íntegra, y tú te quedas sorprendido y dices, a ver, ¿y por qué me dijeron cosas contrarias? Bueno, pues Dios tiene un enemigo, que es Satanás, y él habla cosas malas de Dios, porque no le cae bien. Así es. Y nosotros tenemos que entender, así como le daríamos el beneficio de la duda a una persona
si somos maduros y por más que escuchemos cosas de esa persona, de repente necesitamos darnos la oportunidad de conocerla, ¿cuánto más a Dios? Que de él sí tenemos muchas evidencias de su carácter, muchas evidencias, pero a veces queremos con un solo acto, una sola situación, que además ni siquiera él provoca, lo juzgamos ahí. Hay muchas personas que están enojadas con Dios, que están distantes de Dios, porque solamente ven todas las cosas malas que pasan en este mundo. Y es cierto, amigos, pasan cosas malas en este mundo. Y es fácil preguntarnos si Dios es soberano, si Dios es todopoderoso, ¿por qué las permite? Bueno, la Biblia sí nos da respuestas sobre esto. Y por eso les animamos siempre a leer la Biblia, porque de verdad hay respuestas a esto. Hoy vamos a compartir algunas de estas cosas. Pero antes de pasar a estas respuestas, también creo que simplemente por un acto de equidad necesitamos revisar también todas las manifestaciones diarias de amor, de cuidado, de protección, de bendición que Dios nos da y aprender a ver su amor a través de todo esto. Fíjate que en una ocasión escuché lo siguiente de un empresario que invertía mucho dinero y le dejaba la responsabilidad de inversión a su equipo de trabajo. Y en una de esas, un buen líder de equipo de trabajo hace una inversión y pierde millones de pesos. Y entonces, normalmente pensaríamos, no, pues el jefe se va a enojar y lo va a correr. Pero dijo, ¿cuántos millones perdimos? No, perdimos 10 millones. Ok, tú me has hecho ganar 100 millones. No, ¿por qué te correría? Si solamente perdimos 10 y tú me has hecho ganar 100 millones, claro que no lo voy a hacer. Todos cometemos errores, sigamos adelante. Esa historia a mí me sorprendió, porque sí es cierto, a veces queremos por una cosa mala que nos pasa en la vida, ya reclamar a la vida, reclamarle a Dios, y no valoramos todo lo bueno que sí tenemos. Que sí tenemos. Sí, porque en esta época la mayor parte de nosotros, incluso amigos, los que nos sentimos no tan favorecidos, estamos en condiciones mucho, mucho mejor que hace 200 años, por ejemplo. Estaba leyendo que aún las personas más pobres en la actualidad viven por encima del promedio de la aristocracia. Wow. en la antigüedad. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había, bueno, a veces ni baños, no había educación, no había limpieza, no había recursos. La guerra, la civilización era bastante... hacía un mundo bastante feo, déjame decirles. Sí. Ahora tenemos acceso a muchas cosas e incluso cuando nuestros recursos no son muchos, tenemos acceso a muchas oportunidades. Exactamente. A mucha información. Y sobre todo, amigos, tenemos acceso, hoy tú estás teniendo acceso a una de las fuentes más maravillosas de que tiene esta tierra, que es poder escuchar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una fuente de bendición, siempre lo decimos en este programa. Dios quiere que tengas una vida abundante porque Él te ama. Y no solamente va a tocarte con su varita mágica para que esto pase, Él te va a enseñar cómo hacer que pase. Así es que hoy recuerda, Dios quiere una buena vida para ti porque Dios te ama. Y Él te ama porque es amor. Exactamente. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí empezamos a ver la primera característica, que Dios es amor. Y no solamente este versículo nos dice que Dios es amor, hay muchos más. Salmo 36:7 dice, cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio en la sombra de tus alas. El amor de Dios es algo que nos protege, que nos cubre. Esto es bonito pensarlo, pero ¿qué pasa cuando parece que nos sentimos desprotegidos? No se preocupen, vamos para allá. Primera de Juan 3:1 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Una de las cosas más bonitas que Dios nos ha regalado es la identidad de ser sus hijos. Si tú fueras hijo de un millonario, ¿cuánta paz te traería esto? Si supieras que tu padre es rico, poderoso, influyente y además es bueno, es justo y te ama, ¿cómo te haría sentir esto? Bueno, amigo, tienes al padre más poderoso del universo. Ahora, como hijo de un millonario, supongamos,
Aún así tendrías tus propios aprendizajes. Tal vez estos aprendizajes serían desafiantes. Y esto no te hace menos hijo. Y eso es algo que quiero recordarte hoy. El hecho de que seas lastimado a veces por las circunstancias de la vida. El hecho de que a veces pasen cosas malas a nuestro alrededor y alcancen a tocarnos, no significa que no seamos hijos de Dios. No significa que Dios nos haya olvidado. Tal vez significa que Dios está permitiendo que tengas también tu propio aprendizaje por situaciones que a veces no entendemos en el presente. Ya la Biblia lo dice, en realidad la disciplina a nadie le gusta cuando la está pasando. Sin embargo, al final trae grandes recompensas. Isaías 49:15 dice: ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Uno de los sentimientos más fuertes cuando estamos pasando por una situación difícil, sobre todo respecto a Dios, es este sentimiento de percibirnos como olvidados. Es como si de repente Dios, quien siempre ha estado conmigo, yo he sentido eso, ¿saben? Dios siempre ha estado conmigo, Dios siempre me ha escuchado, yo he orado y Dios contesta, y de repente es como, ¿ya no? ¿Qué pasó? ¿Se olvidó de mí? Es fácil que nuestros sentimientos nos engañen y nos digan que Dios se está olvidando de nosotros. Pero por eso vamos a la palabra de Dios, vamos a su promesa. Y Él nos promete, yo no te voy a olvidar. No importa las circunstancias que estés pasando, incluso si las personas más cercanas a ti se olvidan de ti, si las personas en quien más has confiado, si tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, tu mejor amigo, no importa quién te pueda dar la espalda, Dios promete que Él no lo hará, que Él estará allí para ti. Así es, una madre emocionalmente sana va al hospital, tiene a su bebé y no lo deja ahí. No dice, ya tuve el bebé, ahora. Ya terminé. Ya terminé, cumplí mi misión de dar a luz y ahí se los dejo y ya me voy. No, la mamá va a llevarse al bebé y lo va a cuidar, lo va a sustentar, lo va a proteger. Muchos años. Y sí, posiblemente se enferme, posiblemente tenga que el niño en el transcurso de su niñez, de su adolescencia o juventud pasar por situaciones difíciles. Pero fíjate, eso no significa que la mamá lo deja de amar. Siempre las mamás, incluso cuando están grandes, cuando ya estamos grandes, somos adultos, nuestras mamás todavía nos siguen diciendo, ay, mijito, ¿ya comiste, mijito? Sí, por supuesto. Todavía cuando sales te quieren mandar con torta, ¿no? Exactamente. Y Jesús dijo, imagínense, ustedes siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a sus hijos si se los piden? Una de las muestras más grandes de amor no solamente es lo que vemos todos los días, lo que nuestros sentidos pueden percibir, sino el regalo más grande de amor que Dios nos ha dado es la posibilidad de estar a su lado para siempre y de ya no tener que pasar las cosas difíciles de esta vida. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Recuerda esto, la mayor manifestación de amor que Dios dio es que su Hijo Jesús murió por ti para que tú no tengas que estar condenado a este mundo complicado y difícil para siempre. Porque amigo, gracias a este regalo, esto es pasajero. Y lo que Dios tiene para ti, esto sí es eterno. Felicidad eterna, cuidado eterno, seguridad eterna, abundancia eterna. Y vamos a pasar a la característica número 2 de Dios, que es Dios es justo. Sabes, cuando hablamos de justicia, a veces pensamos que Dios es severo, Dios es estricto y es fácil pensar entonces que Dios puede ser cruel. Sin embargo, la justicia es una característica del amor maduro. Cuando pensamos en justicia, muchas veces la relacionamos con la palabra castigo. Y entonces nos lleva esto a la pregunta, ¿entonces Dios castiga? ¿Cómo puedo creer en un Dios de amor que además castiga? ¿Qué tal si cambiamos la palabra castigo como disciplina? ¿Por qué? Porque un buen padre
siempre va a disciplinar. Y a veces sí, esto implica que nos castiguen. A veces nos quitan el celular, a veces nos mandan al cuarto a pensar un ratito, a veces no nos dejan salir algún tiempo o nos apagan la tele. Sí, esto implica un castigo. En mis tiempos incluso implicaba un castigo físico. De repente una nalgadita bien puesta a tiempo ayudaba en ese tiempo a hacer las cosas. Ahora tenemos también otros métodos muy, muy buenos. Pero, ¿sabes? Puedes confiar en que cuando sabes que Dios es amor, cuando sabes que la característica principal de Dios, la esencia principal de Dios es su amor, puedes confiar en que Él es también justo cuando permite ciertas cosas, aun cuando las cosas no son agradables. El amor de Dios es un amor fuerte, es un amor que te hace crecer y es un amor también que en su justicia no permite que el pecado y la maldad crezcan a límites fuera del control. Cuando nosotros somos víctimas de una injusticia, muchas veces levantamos las manos al cielo y decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿Sabes? Ahí es donde Dios entra. Y es curioso porque a veces cuando pasa algo malo en nuestra vida, entonces decimos, Dios es cruel, no me quiere. Pero cuando alguien más nos está haciendo algo malo, sí queremos que algo malo le pase en su vida. Por supuesto que cuando sabes que alguien está lastimando, por ejemplo, a un inocente, dice, Señor, ¿por qué no haces algo? Sí. No sé, y a veces se nos ocurren cosas así de, desaparécelo, Señor, deténlo, mátalo incluso. Como los discípulos, que caiga fuego del cielo sí. Y los consuma. Para que vean, hasta nosotros en nuestra humanidad esperamos justicia, y esa justicia puede estar basada en el amor. Ahora, cuando nosotros vemos los desastres naturales a nuestro alrededor, y no solo los desastres naturales, los desastres sociales, las enfermedades, pensando en el gran amor de Dios, también tenemos que revisar si podría haber justicia en esto. Y esto lo voy a decir con mucho cariño y con mucho respeto, con mucho cuidado, porque muchas veces las tragedias que nos pasan en la vida sí son provocadas por nosotros. Sí, a veces es nuestra propia consecuencia. Te voy a contar una historia cuando estaba yo pequeño. Mis papás nos educaron bien, eran estrictos, éramos 3 hombres. Y cuando estaba chiquito, pues nos enseñaron a respetar al adulto, a contestar cuando nos hablaran, a mirar a los ojos, ya sabes, ¿no? Esas cosas que enseñan los padres. Pero en una de esas yo me enojé y entonces le troné la boca a mi mamá. Le hice... Ya sabes, ¿no? Como te haces, truenas la boca y te volteas. Y lo ve mi papá y va conmigo y ¡zas! Una cachetada. Y en ese tiempo se valían. Yo me quedé así sorprendido, pero te voy a decir, esto nunca se me olvidó. Y te lo puedo decir ahorita porque precisamente no se me olvidó. Claro. Y ese acto físico que hizo mi papá me quedó marcado y entonces reflexioné. Gracias a esa corrección que hizo mi papá, yo seguí respetando a mi mamá. Porque, ¿qué hubiera pasado si mi papá no me hubiera puesto un límite ahí? ¿Cuántas cosas más hubiera yo hecho de falta de respeto a mi mamá? Y la falta de respeto es una transgresión al mandamiento de Dios. Pero no se queda ahí, fíjate. Supón que yo solamente faltaría el respeto a mi mamá y después a mi papá, pero después a mis autoridades, claro. Después al gobierno, después a mi país, después a todas las personas, faltaría yo el respeto. Y eso sería mi ruina. No podría prosperar, no podría haber crecido profesionalmente porque no tendría ese principio de respeto a la autoridad. De respeto, incluso te voy a decir, de respeto a Dios. Sí, es cierto. Así es que de repente, con toda honestidad necesitamos revisar cuando vemos que pasan cosas malas, si tal vez como humanidad o como sociedad hemos traído esto a nosotros mismos. Y la verdad es que si somos muy sinceros, muy honestos, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que Dios está viendo en nosotros como sociedad, no estoy hablando tal vez como individuos, sino como sociedad, que definitivamente Él sabe que necesita corregir. Segunda de Timoteo 3:2 dice, pero debes saber esto,
que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Fíjate, este versículo a veces lo escuchamos y decimos, sí, es la forma en que estamos viviendo. Pero me llama la atención algo que yo no había visto antes en este versículo, es la ley de consecuencia que dice. Dice, en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. ¿Y sabes qué dice? ¿Por qué van a venir esos tiempos peligrosos? Pues por cómo son los hombres. Los hombres amadores de sí mismos, los hombres avaros, los hombres soberbios, jactanciosos, desobedientes, ingratos, esos hombres sin amor producen los tiempos peligrosos. Fíjate que si somos muy honestos tenemos que revisar por qué estas cosas están pasando y tal vez nosotros mismos como sociedad estamos permitiendo que pasen muchas de estas cosas, incluso cosas que nosotros podemos llamar naturales. Porque si bien podríamos decir, bueno, parece que el huracán Dios lo mandó porque solamente Él lo puede manejar, digamos, en realidad las consecuencias del hambre, de la necesidad, de la enfermedad, sí son cosas que nosotros como sociedad estamos haciendo. ¿Y sabes qué? También tengo que pensar en que muchas veces nuestros propios pecados, como en el tiempo del diluvio, están trayendo ciertos juicios de Dios sobre algunos lugares porque como sociedad nos hemos corrompido tanto que Dios tiene que actuar, tiene que poner un alto a esas situaciones. Salmo 9:8 dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Así es que cuando tú no entiendas por qué está pasando ciertas cosas, y no tienes que entenderlas, nosotros como seres humanos no tenemos todo el panorama, pero no te preocupes, puedes confiar en que Dios está actuando de forma justa. Gálatas 6:7, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Y Romanos 2:6 dice, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Nosotros posiblemente en nuestra perspectiva vemos que esto no es justo, pero te voy a decir algo, nuestra perspectiva es diminuta. La perspectiva de Dios, la pongamos así, es como una hoja en blanco, una hoja tamaño carta, ¿sale? Esa es la perspectiva del mundo. Toda la información del mundo, todo está en esa hoja y Dios ve completo. Pero haz de cuenta, agarra esa hoja, pártela a la mitad, pártela otra vez a la mitad, pártela a la mitad, pártela otra vez a la mitad y te va a quedar menos de 1 centímetro. Vamos a dejarlo de medio milímetro. Bueno, nosotros vemos esa perspectiva. 1 milímetro de la hoja blanca total. Y en base a eso queremos juzgar. La verdad que nuestra mente es tan finita, tan limitada que no vemos más allá. Y en nuestro propio entendimiento vemos que quizás eso no es justo. Pero en el panorama completo de la hoja blanca que Dios ve, Él siempre es justo. Porque nosotros solamente vemos en este tiempo, pero Él ve a través de la eternidad. ¡Wow! Él ve los motivos del corazón, Él ve cosas que nosotros no podemos ver. Así es que yo no te voy a decir que tengo una explicación para las cosas que pasan, pero sí te puedo decir que puedes confiar en que lo que Dios está haciendo es justo. Y vamos a pasar a la característica número 3. Dios es misericordioso. Tito 3:4-5 dice, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración, de la renovación por el Espíritu Santo. Nótese, las cosas buenas que tenemos en realidad son por misericordia. Porque ¿qué nos ganamos nosotros mismos? Siendo muy sinceros, nosotros mereceríamos por nuestra conducta más cosas buenas que malas. Algunas personas tal vez puedan decir, no, yo sí me porto muy bien, yo merezco puras cosas buenas. Pero ¿sabes qué? Muchos de nosotros, si somos muy honestos, tenemos que darnos cuenta de que las cosas buenas que tenemos, las cosas buenas que nos pasan, es por pura misericordia. Isaías 55:7 dice que abandone el malvado su camino y
el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Queremos cerrar con esta característica de Dios porque en medio de todo el caos que puede haber a nuestro alrededor, es importante que recordemos que Dios es misericordioso. Es cierto, Él es justo y va a ejercer su justicia por amor a las personas que están siendo lastimadas y abusadas. Pero también Dios es misericordioso. Y cuando nosotros estamos viviendo mal, estamos tomando malas decisiones, Él está esperando e incluso va a utilizar las cosas malas que pasan para volverte a llamar. Porque Él es misericordioso y Él quiere perdonarte y sanarte. Éxodo 34:6 dice: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Eso lo dice en Lamentaciones 3:22 y 23. Así es que amigos, cuando veamos las cosas a nuestro alrededor, las crisis y los desastres, no pensemos en que Dios nos ha abandonado. Al contrario, pensemos en que Él nos está llamando en su misericordia. No importa lo que hayamos hecho en el pasado, hoy es un buen día para arrepentirnos, de forma individual y también como sociedad. Es momento de confiar en su gran amor y en su gran misericordia y en buscar ahora mismo su protección. Recuerda, en Juan 10:10 dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios les bendiga abundantemente.